Hola, bienvenidos a todos de nuevo. Seguimos con la serie de Sin rango a 200 y empezamos con la tercera partida. Nos quedamos en el rango 501 y vamos a ver qué tal se nos da esta partida. Bueno, comienza la partida. Como os comenté en la anterior, suelo siempre esperar que el enemigo coloque a sus Baxis para jugar con ventaja al colocar los míos. La ventaja mía es siempre intentar jugar con el arquero con la habilidad descarga de flechas atacando al mayor número posible de enemigos en el primer turno. Es el turno del sacerdote, lo dejo tal cual en el sitio porque no creo que merezca la pena moverlo. Es el turno del contrincante, el cual va a mover su sacerdote a la parte superior, que si nos damos cuenta tenemos la misma composición del equipo. Me toca a mí mover mi mago negro, el cual lo muevo a una zona donde sé que no me va a poder atacar tanto su arquero como su mago negro. Es el turno del mago negro enemigo, el cual usa su pasiva sobre el arquero enemigo y se mueve al lado del sacerdote. Ahora es el turno de mi arquero, lo cual aquí debería haber tomado una mejor decisión porque atacando al mismo Baxi tanto en raza como clase hace que quitemos menos daño. Es el turno del arquero enemigo, como veis me hace bastante daño y adelanta posiciones. Ahora es mi turno, intento mover el sacerdote a una zona donde pueda usar las habilidades sobre mi arquero, que es el campeón que ahora mismo tengo bastante bajo de vida. Es el turno del sacerdote enemigo, el cual hace un movimiento un poco extraño que mueve hacia abajo y quedando expuesto. Es el turno de mi mago negro, el cual quiero moverlo a una zona sabiendo que el mago enemigo no puede atacármelo con ninguna habilidad de zona en área. Ataco al arquero enemigo con mi mago negro e intento congelarlo pero no lo consigo, pero le quito bastante de daño. Es el turno del mago enemigo, el cual si veis al estar tan isolado no va a tener ninguna posibilidad de usar alguna habilidad contra alguno de mis Baxis. Es el turno de mi arquero y lo que hago aquí es meterle presión atacando a su sacerdote para que tenga a la vez en este turno dos campeones con poca vida y le sea un poco más complicado tomar decisiones. Es el turno del arquero enemigo, el cual va a ir directamente a atacar mi sacerdote donde inflige mucho daño, el cual usará su habilidad de más daño llamada Impacto del Cazador. Lo bueno es que estoy lo suficiente alejado del mago negro enemigo y voy a poder curarme y retirarme para que no pase nada. Es el turno del sacerdote enemigo el cual usa regeneración, no creo que haya sido la mejor decisión. Este movimiento suya creo que ha sido gracias que en turnos anteriores pude daño tanto a su sacerdote y a su arquero, él prioriza salvar a su sacerdote pero nos da ventaja ya que su arquero va a estar vulnerable en los siguientes turnos. Lástima que no pude matar al arquero con el ataque cometa de mi mago negro. Es el turno del mago negro enemigo, el cual va con todo y ataca a mi arquero. La jugada me sale bien ya que no congela a mi arquero. Es el turno de mi arquero e intento eliminar al arquero enemigo para ser un 3 para 2 y ver cómo reaccionará su sacerdote si usa la habilidad de resurrección. Aquí acerco mi sacerdote cerca de mi arquero y mi mago negro. Uso a su vez regeneración sobre mi arquero. En este punto de la partida comete un error el contrincante ya que no puede salvar a su arquero ya que tanto su mago negro y mi arquero están obstaculizando a que mueva y use una habilidad sobre su arquero. Gracias a ello eliminamos a su arquero y su sacerdote usa la habilidad resurgir sobre su mago negro. Es el turno de mi mago negro donde uso la habilidad tormenta y hace el efecto negativo llamado parar el cual mueve al final de la cola de turnos al mago negro. Ataco con todo con mi arquero a su sacerdote. Es el turno de mi sacerdote donde entro en modo ofensivo atacando con un básico. Es el turno del sacerdote enemigo y no realiza ninguna acción, lo cual lo veo un error. Es el turno del mago negro enemigo el cual intenta con la habilidad marea que mi mago enemigo reciba un efecto negativo de ralentizar pero le sale mal y solo me hace daño. Ataco con mi mago oscuro con la habilidad glaciar intentando congelar al enemigo pero no realiza el efecto negativo de estado sobre el enemigo. Con mi arquero ataco al sacerdote enemigo dejándolo bastante bajo de puntos de vida y con mi sacerdote remato. Ya siendo un 3 para 1 la partida está resuelta, así que vamos a pasarlo todo.
Consigo 0.377 Baxels y hemos avanzado al puesto 425 en el ranking. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.